Bienvenidos al Espectador, el fútbol desde la grada. El tema: PSG le pide a Keylor Navas quedarse un año más porque no confía del todo en Donnarumma. Esto fue lo que opinó la afición tras conocer la noticia. ¡Vamos allá! Gracias por estar acá con nosotros en El Espectador, el fútbol desde la grada, canal de opinión en la que ustedes son los más importantes. Y la noticia, bueno, tocó también traer esta noticia porque un día sale una cosa, otro día sale otra, y nosotros como aficionados al fútbol tenemos que manifestar nuestros pensamientos. Bueno, resulta ahora que después de que Keylor manifiesta que quiere quedarse en el PSG, ahora es el PSG el que le pide a Keylor Navas que se quede por lo menos un año más porque no están del todo confiados en Gianluigi Donnarumma. Esto lo sacan los medios franceses. Todas las noticias constantemente las están sacando los medios franceses. Pero bueno, si es así, ¿cuál es la intención de fondo? ¿Qué les parece si vamos de una vez con los capitanes para que hoy los capitanes nos guíen en esta tertulia? Que de una vez te invito a que te manifiestes con tu comentario acá en la caja del comentario después de que analices este video. Así que vamos con los capitanes. La noticia dice que el PSG le pide a Keylor Navas quedarse aunque sea un año más. Esto como para probar a Donnarumma, a ver si realmente va a dar la talla. Y si no da la talla, Keylor va nuevamente a la titularidad. Jack Daniels nos dice acá en los capitanes: el PSG es una cárcel de oro. Lo que están haciendo es reteniendo a Navas. Están estorbando en su carrera, en su rendimiento, para que no siga creciendo su éxito en otro club. Este mal viene más allá del PSG, viene directamente de la UEFA y la FIFA, que nunca han aceptado el potencial de Keylor en Europa. Gracias a J. Daniels, que no se guardó nada, sacó el arsenal, sacó todo lo que tenía dentro con respecto ahora a esta supuesta noticia. Y si mal no le entendí a Daniel, lo que dice aquí es como que hay algo más allá de que simplemente se quede. Bueno, Daniel nos trata de hacer entender como de que no quieren que Navas siga surgiendo. Es su criterio, es su comentario. Si no estás de acuerdo con esto, manifiéstate ya. No lo vas a hacer, hazlo ya, no tengas miedo, aquí no te vamos a hacer nada. Eso sí, ser respetuoso de los comentarios de la comunidad para que no tengamos problemas con YouTube, pero manifiesta. Yo realmente creo que el asunto no va tanto por allí. Yo siento que sí es un asunto de desconfianza con Donnarumma porque es un portero que es de gran proyección. Estoy seguro que en algún momento Donnarumma llegará a ser un portero top, quizás top 3, pero en estos momentos con lo que el PSG quiere, que es la Champions, sabe que Donnarumma los partidos más complicados se pone nervioso y hace cosas que no debería hacer, y ellos necesitan un portero de garantías. Por eso es que quizás le están diciendo a Navas: mira, quédate un año a ver cómo funciona Donnarumma, y si no, la titularidad es tuya. ¿Justo o injusto? Déjame saber qué piensas ya. ¿Crees que eso es justo? Decirle a Navas: quédate por si el otro no sirve, entonces venite vos conmigo. Eso es como que uno salga con una muchacha muy guapa y que le diga a uno: mira, estoy esperando un galán, pero si no viene, me la juego con vos. Es algo así, pero por favor no te guardes nada. Así como J. Daniels nos dijo su comentario, haz tú lo mismo. Seguimos con el camino de los capitanes y ahora tenemos aquí a administrador business, se dice así, business. Si no, de una vez corrígeme ahí. Perfecto, el PSG sabe muy bien que Navas es la mejor garantía. Es como tener a Donnarumma para probarlo, pero Navas es la garantía al 100%. Bueno, nuestro amigo de administrador business, vieras que sí, podría ser que ese sea el pensamiento, pero es que vuelvo a lo mismo. Esto es como aceptar de que ya Keylor está acabado, de que ya no tiene nada más que dar.
va para 36 años. Un portero en Europa puede llegar hasta los 42 años con la manera como se cuidan ahora sin ningún problema. Pero no me parece respetuoso para con Navas. No sé si estás de acuerdo conmigo. Vos que estás ahí, sí, venite, vos que estás ahí, tranquilo, detrás de tu pantalla, venite tranquilo, escucha lo que te voy a decir. Me parece a mí que es una falta de respeto, ¿no? Decirle a alguien quédate por si el otro falla. No me parece justo. Discúlpenme que quizás hoy no esté tan de acuerdo con ustedes, pero es que a mí no me parece justo que le digas a un portero que ya demostró lo que demostró, que se quede por si el otro no sirve. Pero bueno, ustedes creen que yo soy el equivocado, manifiéstense ya de una vez, con valentía, con equilibrio y con inteligencia. Cero fanatismo aquí, por favor. Estamos desde la grada, nos vinimos aquí. Hoy estamos aquí en la calle, porque como no hay partidos en este día aquí cerca, entonces nos vinimos aquí en la calle. Estamos todos aquí en la calle, estamos comentando como en el barrio lo que nos parece sobre esta noticia. Y bueno, ya algunos se manifestaron, así que no retrasemos más a Luis Gómez, que me está levantando la mano allá. Luis, no tenés que levantar la mano, venite para acá, sos de confianza, vení, decinos qué pensás sobre esta noticia. Y Luis nos dice: Navas ya no debe seguir en el PSG, no tiene necesidad de seguir allí. Si hay otros equipos que sí lo quieren, entonces ¿qué está esperando para irse? Si el PSG lo hace de menos y ese equipo nunca ganará la Champions. Muy pronto Ney y Messi se irán, porque allí no hay prosperidad como jugadores. Keylor, andate, no esperes mucho tiempo, no estés de segundo, de suplente, no lo mereces. Claro, estoy muy de acuerdo con Luis, yo pienso lo mismo. O sea, si ya cumpliste un ciclo ahí, y no porque Navas lo quisiera, sino porque la directiva lo quería, aunque estoy convencido de que no toda la parte directiva quería que Navas enfrentara esta situación. Fue Leonardo en su cabeza el que quiso meter ahí a Donnarumma, y al final hoy están viviendo esta situación. Partamos del hecho que ambos guardametas manifestaron que no querían pasar otro año igual. ¿Será que Keylor estaba diciendo me voy a aguantar a ser suplente porque primero es mi familia, mi comodidad, mi tranquilidad, ya no tengo nada que demostrar? ¿O será que el entrenador que viene no le va a dar todo en bandeja a Gianluigi Donnarumma, como hasta ahora se lo han dado? Un chiquillo que desde los 13 años lo vienen elogiando, que le dieron el MVP, que le dieron el premio al mejor portero del mundo. Señores, ahí está, juzguen ustedes. ¿Es realmente Gianluigi Donnarumma el mejor portero del mundo? ¿Se merecía Gianluigi ganar los premios que ganó hasta ahora? Dímelo ahí. Si no lo dices tú, lo va a decir otra persona por allá y va a decir que sí, y te vas a quedar con tu comentario. Así que dilo con confianza. Estamos aquí en la calle, ¿quién nos va a privar de que hablemos aquí con libertad en la calle? Claro que sí, con respeto, porque no vamos a ofender a nadie, pero sinceramente yo pienso de que Navas deberías optar por una opción mejor de las que tienes en la mesa. Por último tenemos a Alex P, y Alex P dice: la reunión en Madrid de Navas y Mbappé para mí fue más importante y determinante de lo que parece. Quizás fue un todo lo que decidió esto, y Kylian sabe que no serán campeones si el portero es el italiano, y claro, está la suma de dinero del PSG, y por qué no la opinión de Navas o el consejo que le dio. Yo creo que sí, esa reunión fue vital, y estoy debiéndoles un video. No se me ha olvidado, pero no me gusta subir cualquier cosa, me gusta tener una información más o menos verídica y luego compartirla con ustedes, mi gran comunidad del espectador, que muchísimas gracias, me han hecho crecer durante este tiempo con mucha humildad. Recibo la responsabilidad de traer videos en los que ustedes se sientan cómodos y, como siempre, manteniendo el protagonismo en sus comentarios. Este canal lo hice porque yo deseo que ustedes sean los protagonistas, ojalá lo puedan apoyar y podamos crecer aún más, y no solamente tratar temas de este gran cancerbero, sino también comentar sobre el mundo del fútbol, que es muy amplio. Alex, verás que yo sí creo que la reunión tiene mucho que ver con la decisión de Navas, pero no precisamente por los consejos que él iba a dar a Kylian. Yo creo que Kylian más bien lo hizo al revés. Al-Khelaifi y Kylian se reúnen en Madrid sin Leonardo. ¿No le suena algo extraño esto? Siempre Leonardo se había reunido. Primero se va la mamá y Kylian a Qatar solitos, y luego se reúne Al-Khelaifi con Kylian en Madrid. Coincide con que Navas está allí. Él sabe que ya Navas está negociando, y se los he dicho por la información que hemos recopilado. Navas ya estaba negociando. Habían dos clubes en particular que por
por el idioma a él le llamaba la atención. La Juventus número 1 y segundo el Sevilla. Pero en eso se reúne con Kylian, almuerzan y él le dice a la prensa, ojalá, me gustaría decir lo que Kylian va a hacer. Y eso que Kylian va a hacer fue que Leonardo estaba fuera del PSG y que pareciera que hay un respaldo del camerino hacia Keylor Navas. Ninguno de nosotros sabe lo que va a pasar en la próxima temporada. Puede ser que evidentemente Navas haya asumido ese papel de sumiso y ya esté decidido a ser el segundón por lo que le resta de carrera, en la comodidad del dinero, en la compañía de los amigotes, en fin. O podría ser que nos llevemos una sorpresa y veamos a un Navas hecho un león, una fiera, demostrando lo mejor en los últimos años y por qué no arrebatándole la titularidad a Gianluigi Donnarumma si llega un entrenador que sea justo y que no lo mangonee ningún jugador ni ningún directivo. Aunque hay que ver cómo se va a manejar ese camerino del PSG, porque señores, señoras, señoritos y señoritas, hay un nuevo líder en el PSG. Déjame saber cuál es el nombre de ese líder que te estoy diciendo. No es Messi, no es Neymar. Hay un nuevo líder, hay un nuevo sheriff en el Parque de los Príncipes. Déjame saber quién es ese sheriff. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos a que lo hagas ahora mismo, nos apoyes. Necesitamos seguir creciendo para que YouTube difunda tus pensamientos, tus comentarios, que al final eso es lo que queremos, que la gente sepa que aquí en Latinoamérica también tenemos buen criterio de fútbol. Así que anímate y déjame tu comentario. Esto fue El Espectador, el fútbol desde la grada. Hasta el próximo video.